Hola, hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta mañana en un nuevo ciclo de Expo Inclusión, ciclo de charlas dirigidas a empresas. Estamos muy contentos del desarrollo de este ciclo que ha sido muy exitoso y hoy día tenemos en nuestra última invitada del ciclo con un tema interesantísimo de accesibilidad. Bueno, se trata de nuestra gran amiga, ¿cierto? Y compañera por tantos años en Expo Inclusión, Fernanda San Martín, arquitecto, quien además colabora en el Ministerio del Trabajo y también en el Ministerio de la Mujer. Es directora y gerente general de Gogán Arquitectos y también integrante del directorio de la Fundación Cristo Especial. En el día de hoy nos acompaña en una conversación, en una presentación más bien, sobre accesibilidad universal en toda su amplia gama. Así que te damos la bienvenida y te agradecemos tu presencia, Fernanda. ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas tardes ya. Pues, gracias por la invitación y esperemos que sea un ratito aquí, una hora de conversación y súper productiva para entregarle un valor un poco al tema de la accesibilidad también. Seguramente así será y además invitarlos a todos tenemos dos fórmulas de ir dejando las preguntas. Por una parte, tenemos un chat acá donde podemos ir dejando las preguntas y al finalizar, Fernando va a responder a esas preguntas, o bien al finalizar también la ponencia podemos hacer las preguntas directamente a Fernanda. Así que los dejo con ellas. Muchas gracias, Fer. Gracias, Pao. ¿Puedo compartir entonces? Sí. Vamos a compartir. Un poco lo que vamos a tratar de conversar hoy día, tratar de ser lo más ágil posible, es entender que la accesibilidad e inclusión hay que mirarlo desde el enfoque del cambio cultural, entendiendo y considerando a las personas con discapacidad y a los grupos de especial protección como sujetos de derecho, ¿ya? Y vamos a partir un poco donde quiero que me puedan responder, que con el código QR, que hoy día está todo tan digitalizado y tecnologizado, que esto es una de las variables también de la accesibilidad, para que podamos responder marcando el código o entrando a menti.com, ahí aparece el código también, para que podamos responder una pregunta súper simple, fácil, y que ustedes también puedan ver y entender cómo lo ve cada uno. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la accesibilidad para cada uno de manera personal, ya sea por el trabajo, etcétera? Entonces, vamos a mirar aquí, a ver si nos resulta. No sé si han podido meterse, si se pudieron meter, para que puedan, Pau, Mario, hay varias personas ahí, Juan, Fabiola. Un dedito para arriba o un dedito para abajo. Sí, estamos ingresando, está perfecto. Supone que debería salir en tiempo real. Vamos a ver qué pasa. Vamos aquí a ver. Bueno, mientras les cuento, como la Pau les decía, les voy a ir haciendo preguntas. Vamos a hablar un poquito de todo, de la accesibilidad digital también, darles algunos tips de lo importante y lo que tenemos que considerar a la hora de diagnosticar, entre comillas, una página. No sé, chiquillos, ¿me pueden decir si se pudieron meter o si aparece algo? Me pude meter, pero sin embargo no puedo enviar la respuesta, no sé por qué. Más abajito aparece. Sí, pero no. Sale le doy a enviar. Pero no da la respuesta. Sí, exacto. No se puede enviar la respuesta. ¿No? Ya, no se preocupen. Lo hacemos después, al final, si es que nos da el tiempo. Eso pasa. Sí, no se preocupen, seguimos. Vamos a ver un cortito video y seguimos. Existen 7.000 millones de personas con diversidad funcional. Todos tenemos capacidades diferentes. Todos tenemos necesidades diferentes.
Imagen de una persona hablando con el móvil y un vaso en la otra mano. Abre el grifo monomando con la muñeca. Imágenes de uso de ascensores de acceso al metro y de tornos accesibles usados por personas con maletas, carro de la compra y silla de niños. ¿Podrías imaginarte que estos productos o servicios inicialmente fueron diseñados para personas con alguna discapacidad? Imagen de una persona con cabestrillo que abre el grifo monomando con el antebrazo. Imagen de una persona en silla de ruedas que utiliza el ascensor y los tornos accesibles del metro. Imagen de una persona ciega que utiliza máquinas dispensadoras accesibles. Estos productos fueron diseñados para personas con limitaciones en su movilidad, pero hoy son usados por personas que de forma puntual o permanente tienen necesidades similares. Con la accesibilidad nos beneficiamos todos. Y aunque muchos de estos productos y servicios nos facilitan la vida... Imágenes de máquinas dispensadoras accesibles, de productos con abre fácil, bote de aceitunas, tetrabric de leche con tapón, botellines, imagen de puertas con pomo de palanca, imágenes de pasos por cruce de peatones usando las señales luminosas o acústicas, páginas web accesibles. A veces descubrimos situaciones que ponen de manifiesto que no se han tenido en cuenta las necesidades de todos los posibles usuarios. Nos queda mucho camino por recorrer y cosas que mejorar. Imágenes bolsitas de ketchup que no se abren bien y manchan a una persona. Rejillas en el suelo en las que se cuelan los tacones. Ascensores accesibles que no funcionan. Imágenes de la dificultad del uso del telefonillo con código. Persona con silla de ruedas que no puede cruzar por el paso de peatones porque está invadido por coches estacionados. Por ello, es necesario que todos trabajemos por la accesibilidad, estudiando la diversidad de personas que van a utilizar un producto o servicio que se está creando. Crear un entorno más accesible al alcance de todos los ciudadanos garantiza la igualdad de oportunidades, y lograrlo depende de la comprensión de estos conceptos por todos y del trabajo y esfuerzo de todos, también del tuyo. Bueno, les puse este video porque no sé si ya se han dado cuenta, pero de alguna manera la accesibilidad está en todos lados, nos afecta y nos beneficia a todos por igual, y a un grupo enorme también de la población. Hoy día la accesibilidad es imprescindible para el 15% de la población mundial, es necesaria para el 40% y de alguna forma mejora la comodidad y la seguridad y la habitabilidad casi del 100% de las personas. Y aquí nos encontramos con esto. Muchas veces hoy nos encontramos con situaciones como esta, que están en la cotidianidad. Hoy día el 90% de todos los lugares, en los distintos ámbitos por donde nos movemos y de las cosas que realizamos, en los distintos quehaceres de la vida, hoy día no son accesibles, ¿ya? Tiene que ver con el uso de los materiales, tiene que ver con cómo entendemos y damos solución a ciertas problemáticas. Existe una mala interpretación hoy día de la norma, de las leyes, y por eso hoy día lo que tenemos que tratar de entender es que no tenemos que hacer las cosas solamente por el mero hecho de poder cumplir, sino que tenemos que tener un pensamiento base de entender cómo se usan los espacios y cuáles son las necesidades de esos usuarios respecto a los distintos inmuebles o formatos o información que estamos entregando, ¿ya? Seguimos. Por lo tanto, yo les hago una pregunta para que después la podamos conversar en algún momento. ¿Cuándo se ve y aparece la discapacidad? Y les pongo esta foto, porque si uno piensa de alguna manera, la discapacidad aparece cuando el entorno discrimina. El entorno, no solamente el entorno físico, sino el entorno de manera transversal, ya sea en los procesos, en los procedimientos, en la información, en la señalética, en la toma de decisiones. Al final tiene que ver con todo lo que nos rodea. Y la discapacidad de alguna manera aparece cuando el entorno discrimina. Por lo tanto, si el entorno discrimina, es que la accesibilidad en todas sus dimensiones es una de las bases principales para la gestión de la inclusión. Debemos reconocer y entender que la discapacidad es un concepto que va evolucionando con el tiempo y que va a resultar siempre de la interacción que existe entre las personas, sus deficiencias y las barreras asociadas, ya sean con las actitudes o la toma de decisiones,
con el entorno, que evitan de alguna manera la plena participación y efectiva de todos los quehaceres en igualdad de oportunidades, ¿ya? Por ello es importante y debemos cambiar el enfoque de ver la accesibilidad no como un medio de cumplimiento normativo, sino como un cambio para la efectiva inclusión. Tenemos que entender que la inclusión por sí sola, o las leyes, o las políticas de inclusión, tienen que ir de la mano con todo lo que tiene que ver con la accesibilidad y sus mejoras a nivel transversal, ¿ya? Y sacarnos el concepto de la mera rampa, sino que va mucho más allá que eso. Hoy día el tema de la participación es igual a la inclusión. Si yo no tengo participación de la cotidianidad, no hay inclusión, ¿vale? Y les puse esto porque tiene que ver un poco para entender que este principio de accesibilidad universal está establecido y es un estándar hoy día de los derechos humanos que está consagrado en la Convención de las Personas con Discapacidad. Hoy día, en estos días en Nueva York, se está realizando algunos propósitos específicos de la Convención de Personas, Niños y Niñas y Jóvenes en temas de discapacidad. Y también en la Convención Interamericana para la protección de las personas mayores, que es otro de los grupos vulnerables o de especial protección, como se dice, en todo lo que tiene que ver con temas de diversidad, vulnerabilidad e inclusión. Por lo tanto, hoy día esto está realmente vinculado directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, para tener, de alguna manera, una sociedad más sostenible, donde la inclusión y la accesibilidad también son parte de ello. ¿Y por qué les puse esta imagen? Porque aquí les voy a mostrar un poco a grandes rasgos los 5 objetivos de desarrollo sostenible a los cuales muchas empresas hoy día chilenas se acogieron a la Agenda 2030. No se los voy a nombrar todos, pero sí lo que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, y donde hablan, todos estos específicamente hablan de mujeres, niños, personas con discapacidad, etnias también, donde aquí se abarca el parámetro como más específico, si ustedes después lo miran, donde sale relatado y indicado el tema de la accesibilidad, el tema de la equidad, el tema del acceso al transporte, el tema del acceso al trabajo decente, el tema de que todo eso complementa con una mejor calidad de vida asociado al final de la pobreza. Hoy día está totalmente ligado que la falta de condiciones en el trabajo hacen que las familias son familias más vulnerables porque no tienen ingreso económico al no estar incluidas en el mundo laboral. Por lo tanto, todas estas de alguna manera son uno de los pilares como más potentes en relación a cómo la accesibilidad afecta, y hoy día las ODS tienen que abordarlo, y la Agenda 2030 dentro de sus empresas, ¿ya? Y el concepto de accesibilidad universal es un desafío ético del desarrollo sostenible y está indicado también en todas sus indicaciones. De aquí llego algunos un poco a empresas de las cuales hoy día, ya del 2015, optaron y se hicieron parte, miembros de esta nueva agenda, y que deberían ir trabajando de la Agenda 2030 siempre pensando en, de manera paralela, ahondarlo y relacionarlo con los temas de inclusión, con la inclusión sociolaboral, con la inclusión de personas con discapacidad, y cómo la accesibilidad es un pilar fundamental y base para esto. Bueno, hoy día la accesibilidad es un derecho específico, así está, es una norma específica a través de un modelo de derechos humanos que está establecido en la Convención, lo que involucra el desarrollo de las personas en todos sus ámbitos. Por eso está enfocado como un derecho y como uno de los lineamientos fundamentales también. ¿Por qué? Porque de alguna forma entendemos que para poder desarrollar cualquier tipo de variables que tienen que ver con acceder a la educación, acceder al trabajo, tiene que ver con el derecho, con los derechos fundamentales también, donde se implica directamente el desarrollo de una persona a través de las distintas posibilidades de poder acceder a la información, a un espacio, a un trabajo, a la salud, etc. Por lo tanto, yo quiero, de alguna manera, indicarles el concepto de accesibilidad para que puedan entender lo que no solamente tenemos que salir del concepto de la rampa, sino que la accesibilidad hoy día es la condición que deben cumplir todas las cosas.
todos los entornos, los productos, los bienes, los servicios, así también como las herramientas que son como dispositivos hoy día en temas de accesibilidad digital o no, dispositivos, por ejemplo, a través de la aproximación, a través de alguna ayuda técnica, los cuales todos deben ser de alguna manera o lo más completamente posible, deben ser comprensibles, tienen que ser utilizables y deben ser practicables por todas las condiciones, o sea, por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad para que esto permita la autonomía y la independencia de todos por igual. Por lo tanto, cuando hablamos de accesibilidad, entendiendo lo que les he comentado en estos pocos minutos, accesibilidad tiene que ver con igualdad de oportunidades. O sea, la falta de acceso o la falta de poder hacer ciertas cosas o desenvolverme en distintos ámbitos tienen que ver con la prohibición de no tener acceso a. Y la accesibilidad es todo. Al final es todo lo que nos movemos, nosotros que no tenemos ninguna discapacidad, pero los que lo viven a diario, los que sí la tienen, incluso también las personas mayores. Por lo tanto, ya, como hablar de accesibilidad y hablar de igualdad de oportunidades, también de la misma manera es que para que la igualdad de oportunidades sea una realidad desde el punto de vista funcional, se deberá entender y tener en cuenta siempre la diversidad funcional de las personas, las cuales derivan de las distintas necesidades, ya sean necesidades comunes o necesidades específicas, ¿ya? Por lo tanto, la accesibilidad está ligada directamente a la diversidad funcional para poder entender qué es lo que necesito, cuáles son sus usuarios, cómo se relacionan esos entornos, cualquiera sea, con la persona, las distintas discapacidades y cuáles son esas necesidades comunes y específicas para cada uno. Y aquí es donde entra esta imagen, que a mí me gusta harto porque al final es todo el universo de personas que se ve afectado, beneficiada en materia de accesibilidad y más hoy día en Chile. Hoy día el 25% de la población de las personas mayores en Chile, el 25%, el 20% de personas con discapacidad, el 15% de niños, entendiendo cuando uno de repente tiene alguna discapacidad temporal por algún accidente, las personas obesas, las personas con movilidad reducida. Al final, hoy día estamos hablando que el 80% hoy día de la población en general en Chile se ve afectado, beneficiada con todo lo que tiene que ver con acceso, con igualdad de oportunidades y con el tema de la accesibilidad. Y aquí les pongo algunos ejemplos, entendiendo de cuál es el propósito hoy día de la accesibilidad y que es velar por la autonomía y la independencia de las personas. En todos sus ámbitos, ¿ya? Desde las tecnologías de la información, desde las circulaciones, desde el uso de ciertos dispositivos, desde hasta incluso un estacionamiento, que de repente uno puede pensar que por qué están cerca de los accesos y tiene que ver con el tema de la seguridad, el recorrido, tiene que ver con la accesibilidad un poco más inmediata, el permitir también de que la persona no tenga que recorrer muchos metros antes de ingresar, porque el tema de las tallas y las dimensiones, si no está cerca de un acceso, puede ser muy perjudicial o poco seguro para evitar accidentes. Entonces, en general todo tiene un porqué. Se usan criterios internacionales también de accesibilidad, pero tiene también un poco que ver con el uso, con el criterio común de entender de que nuestros usuarios tienen que ser no solamente las personas estándar, por decirlo de alguna manera, sino que tienen que ser todos. Y es muy fácil tratar, cuando uno tiene el concepto ya delgado, tratar de alguna manera encontrar elementos que me permitan hacer esos ajustes para poder llevar a cabo esa igualdad de oportunidades de manera transversal, ¿ya? Así que aquí les puse algunas fotitos y algunas cosas. Entonces, ¿cuál es el propósito? La autonomía y la independencia. Bueno, voy a pasar súper rápido. ¿Qué abarca la accesibilidad hoy día? El entorno físico, la información, cómo entrego esa información, y ahí todos sus parámetros de información digital, el tema de la señalética, el tema de los tamaños, el tema del contraste cromático, etc. La formación también, el público y privado, y la formación me refiero a la capacidad de formar no tanto a las personas con discapacidad, sino que formar también a los docentes, por ejemplo, o en una empresa a las personas que hacen capacitaciones, formar también a nuestros colaboradores en torno a los procesos de inclusión, ¿ya?
los formatos de información que tienen que ver con los dispositivos, con las ayudas técnicas y las tecnologías de la información. ¿Ya? Aquí un poco me voy a detener muy a grandes rasgos para poder indicarles por qué las tecnologías de la información y las comunicaciones son importantes. La accesibilidad digital o la accesibilidad web significa que de alguna manera todas las personas, incluyendo las personas mayores también, pueden hacer uso de cualquier dispositivo digital o de una página cuando, por ejemplo, uno quiere comprar por el supermercado que no está tan de moda. Lo concreto cuando hablamos de accesibilidad es hacer referencia a un diseño y un pensamiento web que permitan poder entender de manera fácil, perceptible, operable y comprensible cómo funciona esa página para que pueda ser usado por una persona con discapacidad cognitiva, visual u otra, y además también por los adultos, por hoy día lo que son los adultos mayores. Por lo tanto, la accesibilidad web hoy día solamente no beneficia a las personas con discapacidad, sino que también lo vimos en pandemia, las barreras existentes a esto para el otro grupo de la población, como hoy día son las personas mayores. ¿Ya? Y aquí les voy a dar 4 tips de cuáles son los principios básicos, según la W3C, de la accesibilidad digital, que tiene que ver con que sea perceptible, operable, comprensible y que tenga cierta robustez. Cuando hablo de robustez, tiene que ser compatible, o sea, esto permite maximizar la compatibilidad de los agentes, de los usuarios actuales y de los usuarios futuros, incluyendo las tecnologías de asistencia. El operable debe mostrar que los componentes de la interfaz de los usuarios y de la navegación, sean manejables, que sea entendible, que sea fácil de leer, que me permita llegar a ciertos elementos donde yo con el solo tabulador podría llegar, donde yo me meto en una página web y la imagen, el sistema audible no me indique XXXJPG, sino que me diga y me dé información esa imagen para yo poder llegar a un fin último más específico, ¿ya? Y perceptible, y eso tiene que ver con los colores, que se entienda lo que se está mostrando, que los elementos se entiendan también. Hoy día las páginas accesibles no solamente tienen que ser audibles, no solamente tienen que tener un contraste cromático y tampoco tienen que permitirme poder ampliar o achicar la letra. Tienen que tener mucho más. O sea, hoy día el diseño de lo que quiero mostrar es súper relevante en temas de accesibilidad web, ¿ya? Y lo que quiero, y lo que debemos ir trabajando son un poco 2 conceptos. Hoy día, pasar desde lo accesible, que tenemos la eficiencia, que es eliminar barreras, para poder pasar a un diseño universal. O sea, la imagen está súper clara. Hacemos adecuaciones en la imagen de la izquierda, adecuaciones porque ya venimos de hace mucho tiempo diseñando solamente para personas estándar, no para toda la población, y el propósito futuro es poder llegar a un diseño universal donde desde el principio se pueda entender, este es un ejemplo súper banal, pero desde todos los formatos, poder entender cómo desde el diseño universal nos ahorramos costos, nos ahorramos estar haciendo ajustes y nos ahorramos estar interviniendo una y otra vez, sino que desde el principio tener un pensamiento del diseño universal, ¿ya? Bueno, ¿y cómo gestionamos esta inclusión? Primero tenemos que identificar las barreras asociadas. Hoy día, barreras del entorno que tienen que ver con infraestructura, mobiliarios, recintos, temas de desplazamiento. Las barreras actitudinales, que creo que ustedes que están en temas del mismo gestor de inclusión y lo que se está haciendo con la ley 21.015 y la 21.275 tiene que ver con los procesos, los procedimientos. Hoy día existe falta de conocimiento, existe falta de procesos internos, el tema de las decisiones, donde cómo yo tomo ciertas decisiones sin un poco considerar a esta población que es la población vulnerable, por decirlo de alguna manera. Barreras de conocimiento, hoy día existe mucho, hoy día solamente por cumplir no es suficiente, es importante que tengamos que entender qué hacer, cómo tenemos que hacerlo, quién me asesora, cuáles son los profesionales del área que tienen expertise que nos puedan asesorar, y esas son barreras asociadas hoy día a la gestión de la inclusión. ¿Ya? Otra cosa importante es cómo yo elimino paradigmas.
hoy día tenemos que cambiar los paradigmas, abordar y haciéndose cargo de las barreras a través del cambio de paradigmas y los mitos, entender cuáles son realmente las capacidades de las personas con discapacidad, entender que los ajustes de infraestructura o ajustes de accesibilidad no solamente tienen que ver con la rampa y no solamente tienen que ver con temas de inmuebles ni de infraestructura. Yo puedo hacer soluciones de muy bajo costo relacionados con ajustes en la información, en cómo señalizo, etcétera, y entender lo importante de que el trabajo colaborativo. Hoy día aquí el tema de la gestión de inclusión no tiene que pasar solamente por el área de recursos humanos. Hoy día el tema de la gestión de la inclusión tiene que pasar por toda la empresa, por los distintos departamentos, por las distintas áreas, porque si no, no vamos a poder abordar realmente cuáles son las problemáticas que tenemos y cómo hacer que los ajustes o las propuestas de mejora sean transversales y no estén solamente o no vengan solamente desde el área a lo mejor de recursos humanos, sino que vengan desde el área operativa, vengan desde el área de los TI, etc. Ajuste razonable, romper el paradigma de que tiene que ver con costo excesivo. Eso hoy día no es verdad. Hoy día por lo general el 80% de los ajustes razonables, entre comillas, que se realizan de manera transversal tienen que ver con ajustes menores. Y ya el 20% con temas como más de obra mayor, que tiene que ver a lo mejor una rampa, un ascensor, cosas más como de infraestructura, de obra, pero por lo general los ajustes hoy día tienen que ver con decisiones, propuestas simples, alternativas de accesos, información, mejoras en lo que hay, así que tenemos que sacarnos el tema de estos tipos de paradigmas que por lo general son el principal tope de que las empresas no hagan inclusión o solo se enfoque a un tipo de discapacidad al hacer inclusión laboral, por lo mismo, porque hay un temor asociado al tema de los ajustes razonables y la infraestructura. Y lo otro tiene que ver, o lo tercero, que tiene que ver con que tenemos que entender que el éxito de la inclusión y de su gestión no solamente pasa por abordar y hacerse cargo de la ley de inclusión laboral ni del gestor de inclusión, sino que debe existir un trabajo paralelo desde la ley 21.015, que son las políticas internas, los sistemas de gestión, los procesos, pero también de las condiciones en general del entorno. Cuando hablo del entorno hablo de procesos, información, prevención de riesgo, tecnologías de la información, infraestructura, las condiciones, que todo esto esté dado en condiciones de seguridad, de confort y habitabilidad, porque no sacamos nada con incorporar personas, pero no abordamos el tema de la accesibilidad de manera transversal e integral, que al final lo que produce es que haya mucha rotación de personas con discapacidad, dado que no se aborda el tema de la accesibilidad. Por lo tanto, hoy día debe existir una mesa de trabajo colaborativa que ojalá tenga a todos los encargados de las áreas en este proceso, porque la única manera de hacerlo efectivo es a través de trabajar en conjunto, ¿ya? Y hoy día queremos considerar en una metodología que nos permita gestionar esta inclusión y esta accesibilidad. Primero, realizar un trabajo de campo, un trabajo que me permita saber y poder identificar a través como de un diagnóstico dónde dónde identificamos las problemáticas en las distintas áreas, ya sea en infraestructura, información, comunicación, en seguridad, en proceso, en dispositivo, en los mobiliarios, en el tema de la aproximación. Hay una cantidad de variables que hoy día debemos considerar a la hora de hacer un diagnóstico, ¿ya? Lo otro tiene que ver con obtener, después del diagnóstico, qué hacemos con toda esa información, cómo lo analizamos, cómo lo priorizamos, cómo hacemos y le damos lineamientos para dar cumplimiento a la ruta accesible, al cumplimiento de la continuidad de los gestos que se tienen que dar para que se cumpla una continuidad en temas de accesibilidad o inclusión de manera general. Es importante cómo llego, es importante cómo me desplazo, es importante cómo me informo, es importante cómo uso los distintos espacios, y eso nos va a permitir poder priorizar dependiendo de cada labor que se realiza, por ejemplo, en una empresa,
me va a permitir entender cómo priorizo. No es necesario hacerlo todo a la vez, es importante entender cuál es la actividad que ahí se realiza y hacer el match en cómo es ese espacio y cuáles son las variables que tiene esa condición en la cual se hace una labor específica en un trabajo. Por lo tanto, necesitamos ese registro para poder entender qué lineamientos y lo que nos va a permitir después hacer unas propuestas de mejora. Propuestas de mejora que nos van a dar de respuesta y priorización a los hallazgos que sacamos en el diagnóstico, al análisis que vamos a hacer de alguna manera, va a ver cómo vamos a priorizar, y eso nos va a dar un parámetro un poco más detallado de por dónde tenemos que empezar, si le vamos a dar cumplimiento normativo asociado a la cantidad, por ejemplo, de personas que se ven beneficiados. Y eso hoy día es un plan de acción de accesibilidad, un plan de acción que está, incluso lo aborda el gestor de inclusión a través de un diagnóstico, pero el gestor de inclusión tiene que hacerse asesorar en el caso de la accesibilidad, por los profesionales competentes, para poder llevar a cabo un plan de acción de priorización, de ajustes, que me permitan entender cuál es el mundo de beneficiarios que se ven afectados, o los usuarios que se ven afectados, beneficiados con estas intervenciones o medidas a adoptar, y cuál es un cumplimiento normativo asociado también. Ya, por lo tanto, un poco en resumen, lo que les quería indicar es que no podemos ver solamente la inclusión desde la gestión con las nuevas leyes hoy día, y solamente en los procesos o solamente en políticas internas, sino que sí tenemos que considerarlo con esta patita de la accesibilidad, que aunque no lo crean, está en todos lados, y de verdad que hoy día es el pilar de que la inclusión pueda ser efectiva o no. Por lo tanto, para promover hoy día la inclusión de la empresa es necesario mejorar la accesibilidad de manera transversal en todos los ámbitos que un poco aparecen aquí. Las tecnologías de la información, los servicios a mis clientes, o los servicios incluso de cómo yo les presto a mis colaboradores. El tema arquitectónico es importante, los productos de manera bien transversal, lo veíamos también en el video, no tiene que ver solamente con el producto, el dispositivo, el transporte, la atención al cliente y mis trabajadores. Mis trabajadores también dentro de la empresa son parte, entre comillas, son mis usuarios, son mis clientes, porque yo le estoy prestando un inmueble, le estoy prestando las condiciones para poder realizar ciertas labores. Por lo tanto, esto es como un poco el resumen de que hoy día la accesibilidad está en todos los ámbitos y es importante abordarlo de esa manera. Por lo tanto, hoy día, ¿cuál es el desafío? Yo hoy día, ¿qué los invito? Los invito a que debemos gestionar la inclusión desde un pensamiento que hoy día vaya más allá de la norma. Yo siempre pongo esta imagen, y a lo mejor algunos la han visto, o yo en los cursos que llevamos haciendo hace 3 años ya en la Universidad de los Andes, y hoy día en el gestor de inclusión, que ya nos toca prontito. Esta imagen dice, como que habla por sí sola. Esto es Japón al terminar un partido en el Mundial donde perdieron, y ellos ¿qué hicieron? Ellos dejaron el lugar mejor de cómo lo encontraron. Entonces, hoy día la invitación es hacer eso, es ir más allá de lo que está establecido. El desafío es ir más allá de la norma, para que nuestra gestión de la inclusión facilite el uso de los espacios, pero también garantice que estos espacios y cualquier cosa que hagamos garantice la autonomía y la independencia de las personas. El propósito es dar respuesta a las distintas necesidades, y eso lo vamos a saber a medida de que trabajemos todos de manera colaborativa, a medida que abarquemos la accesibilidad de manera transversal, y que entendamos que la norma hoy día no garantiza la accesibilidad de los espacios, por lo que hay que considerar siempre al usuario, entender que el usuario tiene derechos, y que la única manera para poder hacer una inclusión sociolaboral, porque al final la inclusión tiene que ver más allá de lo laboral, tiene que ver con cómo la sociedad se alinea o trabaja desde que la persona sale a su casa, se mueven en todos los ámbitos del aspecto de la vida, que es el ámbito social, y cómo esa inclusión sociolaboral puede tener éxito, es solamente entendiendo que la persona con discapacidad también es una persona que tiene derechos, es una persona sujeto de derechos,
y que hoy día la accesibilidad es la variable poco considerada que hay que tener en cuenta para otorgar esa igualdad de oportunidades. Y ya con esto termino. Hoy día optar por la accesibilidad es optar por un mundo más justo, más seguro, más diverso, más desarrollado, más sostenible. Lo abordan los ODS, lo aborda la Agenda 2030, está dentro de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Entiendo que estos días Chile iba a ratificar su participación en la Convención y ahí, como Estado, tiene que hacerse cargo de seguir garantizando o tratar de hacer ya políticas públicas que garanticen la accesibilidad de manera transversal en todos los ámbitos de la vida. Hoy día los temas de inclusión son absolutamente relevantes, son transversales en la sociedad, por lo tanto nos involucran de alguna manera a todos, no solamente a lo que tiene que ver asociado con las normativas. Forman parte de los cambios culturales que debemos hacer, y hoy día la accesibilidad es un cambio para facilitar la efectiva inclusión. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fer. A todos los que están acá también nos han dejado algunas preguntas. Bueno, me dice Alejandra Arce si se puede volver a ver esta charla. Sí, nosotros tenemos el canal Expo Inclusión en YouTube, donde dejamos colgada esta charla, así que la pueden ver sin problema. Daniel Gonzalo Javier, ¿pudiste escuchar? Nos gustaría saber si finalmente pudiste escuchar la charla. Había un tema al parecer con el audio. Y Mario Tapia te felicita, Fernanda, porque dice que perfecta la presentación. Y también si podrías definir la discapacidad, nos pregunta Mario Tapia. ¿A qué discapacidad me imagino que va enfocada la accesibilidad? Me imagino que va por ahí su pregunta. A ver, definamos la discapacidad. En realidad la discapacidad es el conjunto de deficiencias que tiene una persona que al final en interactuar con el entorno le permite su plena participación y efectiva. Y la discapacidad, desde la discapacidad cognitiva, la discapacidad física, hay distintas definiciones, una de la Organización Mundial de la Salud, otra de la Convención, otra de Naciones Unidas, pero al final la discapacidad también tiene que ver con el tema de, entre comillas, la deficiencia y la problemática que pueda tener cada persona en poder llevar ciertos actos, y tiene que ver también, perdón, con el tema del tema de la salud. Entonces hay distintas definiciones. Yo no lo quise poner porque como han estado en hartas charlas, yo supuse que la discapacidad ya la habían abordado como definición, pero está más o menos definida así. Y hoy día, lo que les puse hace un ratito, la discapacidad al final aparece cuando no tenemos las condiciones del entorno que me permitan hacer efectiva la plena participación de las personas. Perfecto. Acá tenemos otras preguntas que nos habían enviado antes por mail, y es cómo poder fomentar al interior de una organización una cultura inclusiva que contemple la accesibilidad universal de manera transversal. No te escuché, Pau, perdón. Sí, cómo fomentar al interior de una organización que la accesibilidad universal esté considerada de manera transversal. A ver, yo creo que tiene que ver con, primero, es importante trabajar la inclusión y la accesibilidad desde una mesa de trabajo colaborativa. Hoy día se hace imprescindible. Ha pasado muchas veces que lo toma el área de recursos humanos, pero el área de recursos humanos me ha pasado personalmente que cuando hacemos diagnóstico de ciertas cosas, claro, ellos ven como el perfil del cargo y el perfil de a lo mejor el perfil del cargo y asociado al perfil del trabajo o del empleo o de la labor propiamente tal, de la actividad que se va a realizar. Yo aquí digo que aquí tienen que existir de manera transversal conversaciones, hacer estos levantamientos de perfil a lo mejor con la persona de operaciones que está en terreno, entender cómo funciona esa actividad en ese espacio, y ahí van a salir un montón de variables que la persona a lo mejor, sin desmerecerlo en verdad, pero de recursos humanos tiene más el concepto más de definición que el del propiamente del uso diario de lo que se está haciendo en un lugar. Entonces,
hoy día incorporar al área de prevención de riesgo es relevante. Hoy día nadie aborda el tema de la accesibilidad con el área de la seguridad. Son compatibles y tienen que trabajar en conjunto. Es importante entender que las tecnologías de la información hoy día, como vamos avanzando, cada vez más se hacen relevantes en esta mesa de trabajo para que todos al final nos involucremos, desde las altas direcciones hasta las personas que recién se vienen incorporando. Cuando una empresa tiene una política inclusiva, que no solamente entiende que poner a una persona con discapacidad es a través de que hay que cumplir con una ley o una norma, sino que entendiendo la base de que todos los beneficios que contiene traer personas con discapacidad al mundo laboral, que eso ya lo deben haber visto, todo se va haciendo de manera más fácil, incorporamos a todos en este desafío y vamos más allá de la norma, entendiendo que hoy día de verdad la accesibilidad es transversal, por lo tanto, con cosas con hechos, o sea, el de operaciones, el de TI, el de prevención de riesgo, el área de comunicaciones, el que administra los espacios. Hoy día es relevante, el dueño de casa de los distintos inmuebles en un edificio, en una faena, en el que sea, es el que sabe cómo funciona. Por lo tanto, él tiene que ser parte de esta mesa donde se toman las decisiones y de hacer el match correcto entre qué persona con sus habilidades y también con sus limitaciones debido a su discapacidad es posible hacer en diversas labores dentro de una empresa. Y eso solamente lo vamos a ver cuando estemos ahí metidos en el día a día y saber cómo se realiza esa actividad. Sí, qué importante era ese cuadro que mostraste como una infografía donde decía que la accesibilidad y las soluciones eran transversales, ¿no? Eran desde el área web, de TI en una empresa, el área de recursos humanos, de operaciones, que es un poco lo que estás mencionando. Y me imagino que en ese mismo marco está preguntando Claudio Almeida cómo se ven las contrataciones para personas en situación de discapacidad, que dice él hoy son más que antes y aún no están bien desarrolladas en el marco de la accesibilidad, me imagino que es la consulta. Sí, yo lo indiqué en algún momento. Hoy día no hay datos duros, no tenemos, ojalá que después a raíz de la pandemia se haga un estudio de saber por qué hay empresas que se acogieron a la ley de protección de empleo, las personas con discapacidad que se acogieron, ¿por qué lo hicieron? Era porque el tipo de trabajo, asociado muchas veces, no hay un dato duro que diga, esto es una percepción mía y de las conversaciones que se ha tenido en general. Se tiende a creer que la mayor cantidad de personas contratadas han sido personas con discapacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque está asociado directamente con las problemáticas, entre comillas, de accesibilidad que creen las empresas que van a tener. Entonces, no hay un estudio, no se sabe, pero la percepción indica que las personas con discapacidad cognitiva son las que hoy día están más contratadas, y todo eso asociado a la problemática anterior, la falta de educación, la accesibilidad a la educación, el tipo de puestos que tienen, que son puestos, por lo general, de manera más macro, son puestos más básicos, con remuneraciones más bajas, y está todo, al final, de alguna manera asociado a la poca accesibilidad que tienen estas personas en relación a cómo incorporarse al mundo laboral. Por lo tanto, hoy día no hay datos duros, pero la percepción tiene que ver con eso. O sea, se ha aumentado, pero pasa también lo que dije hace un rato, vamos, que hay mucha rotación, porque sí, todavía entendemos de que es como ir al supermercado, y esto no es como ir al supermercado. Esto hay que hacer el match y para eso hay que trabajar en una mesa de trabajo. No es llegar e incorporar a una persona y no dura nada porque no hay un montón de cosas atrás. No hay un trabajo desde una mesa colaborativa, no hay un proceso definido, no hay un estudio, no hay un adelantamiento del puesto de trabajo asociado al empleo o al trabajo en sí. Entonces, todas esas variables no han pasado la cuenta que, independiente de que hay muchas personas con discapacidad contratadas, así todo también hay mucha rotación de por medio. Sí, sabemos que ese es uno de los principales problemas, por lo menos en Expo Inclusión, es uno de los reiterativos problemas que surgen al conversar con las empresas. Estas herramientas están desarrolladas, las herramientas me imagino, Claudio, que mencionas las herramientas de desarrollo de accesibilidad de las empresas. ¿A qué te refieres? Explícanos un poquito más en tu pregunta, Claudio.
Bueno, por último, preguntarte, Fer, si tienes, así, para empresas que hay muchas presentes aquí, fundaciones también, José Stay de la OIM, lo saludamos, de la Asociación de la Organización Internacional de Migrantes de Naciones Unidas. Así que queremos dar los principales tips que podamos entregar de manera bien concreta y bien precisa respecto a cómo podríamos iniciar un proceso de accesibilidad o inclusión con una mirada a accesibilidad universal para alguien que está iniciando este camino en su empresa. A ver, yo creo que los tips, hoy día el gestor de inclusión es una súper oportunidad, pero como siempre yo tengo la idea de que un poco las leyes y las normativas hay que irlas revisando. Hay muchas cosas que se nos escapan dentro de las nuevas leyes. Y claro, el gestor de inclusión es un apoyo porque va a impulsar muchas cosas, iniciativas, está puesto en los indicadores. Y yo creo que una cosa relevante es, por favor, hoy día, esto ya la misma Pablo sabe, es importante poderse asesorar bien. Si no nos asesoramos bien, cualquier cosa que hagamos nos va a salir mucho más caro, cualquier cosa que queramos hacer a futuro, la rotación va a ser súper grande, los ajustes razonables van a ser no de los más adecuados, o nos vamos a gastar una plata innecesaria por algo que tendría una solución mucho más efectiva, mucho más barata, mucho más consciente y entendiendo la realidad de lo que pasa en ese entorno. Por lo tanto, un poco la invitación es trabajo, mesa colaborativa, incorporar a todas las áreas en este proceso, que a lo mejor el área de recursos humanos a través del gestor lo encabece, pero sí o sí hay que incorporar a todos los departamentos, porque de verdad que si no, la rotación es gigante y la efectiva inclusión no se lleva a cabo solamente por variables que tienen que ver con la accesibilidad y eso asociado a los malos procesos y procedimientos internos. Entonces... Bueno, Fernanda tiene una consultora para las empresas que están presentes, Hogan Arquitectos, que además desarrolla planes de inclusión, me imagino que políticas también para las organizaciones, y trabaja con un equipo bastante afiatado de gente que realiza asesorías integrales. Así que, Fernanda, si nos puedes poner tu email ahí en el chat. Acá también nos hablan, al contratar a alguien con discapacidad, esto implica muchos cambios en la infraestructura. Esto lo viví en varias empresas en Antofagasta, indica Mario Tapia. La iniciativa nunca parte de altos cargos de cada entidad, sin embargo, otros cargos menores tratan de incidir en las inclusiones. Sí, nos imaginamos, Mario, que es así, que muchas mando medio también, y personas profesionales, técnicos y gente que trabaja en las bases de las empresas tratan de impulsar esto, y en Antofagasta también, donde hay hartas personas con discapacidad por temas de accidentes, así que esperamos que ahí se sigan. Sí, perdón, Pau. Aquí Sí. yo creo que lo importante en cualquier proceso de inclusión o gestión de la inclusión tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico es clave, porque si no tenemos buen diagnóstico, lo que hagamos para adelante nos puede salir mal. Y un diagnóstico desde el área de accesibilidad, de manera transversal, macro, y todo lo que un poco les traté de comentar en este ratito, que se puede ahondar mucho más. Y también en el área de recursos humanos, en los levantamientos de los puestos de trabajo, los perfiles de cargo, y cómo ver variables ahí. Entonces, si no tenemos más o menos ese diagnóstico bien hecho, va a ser muy difícil que el día de mañana se pueda realizar de manera efectiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. O sea, esa creo que hoy día es la clave. Y es donde hay más falencia. Hoy día el tema de los diagnósticos, por toda la cantidad de consultoras que han salido en este ámbito en los últimos años, es al final un alto costo. Sí, es muy importante el diagnóstico. Muchas personas nos preguntan en cada uno de los ciclos cómo son las herramientas o cómo incluir directamente, y es muy importante lo que tú dices, el diagnóstico inicial es una parte fundamental a la hora de iniciar la inclusión en una pequeña, mediana o gran empresa, en cualquiera de las dimensiones. Así que muchas gracias, Fernanda, por tus conocimientos, por tu generosidad al compartirlo, seguir invitando a todos a Expo Inclusión, que se va a desarrollar desde el 3 al 7 de octubre,
también online, y vamos a tener un congreso híbrido de los estudios de televisión digital de SOFOFA, así que están todos invitados, desde ya se pueden inscribir en expoinclusión.cl, y ahí Fernanda también dejó su correo en caso de que tengan más preguntas, contacto goganarquitectos.com. Así que bueno, muy invitados al próximo miércoles, donde seguimos con estas charlas. Gracias Bárbara, gracias al equipo técnico, a nuestra periodista, la Catalina, y a todos los que nos ayudan constantemente a sacar estos contenidos adelante. Nos estaremos viendo prontamente, Fernanda. Muchas gracias. Chao, Chao, que chao. estés bien. Hasta luego, chao. Hasta luego.